La vi besándolo en la puerta de nuestro apartamento en Malasaña. Como si yo no existiera. Ella. Mi esposa desde hacía 8 años. Con las manos enredadas en el pelo de mi socio. El hombre que había construido conmigo la empresa desde cero. Y él. Javier. Riendo bajito mientras le susurraba algo al oído que la hizo arquear la espalda contra la pared. Entré sin hacer ruido. El clic de la puerta los separó de golpe. Elena se giró. Pálida. Los labios hinchados. Y murmuró mi nombre como si fuera una pregunta. Javier me miró con esa sonrisa suya. La misma que usaba en las reuniones para cerrar contratos millonarios. Carlos. No es lo que parece. Dijo él. Ajustándose la corbata. Pero era exactamente lo que parecía. Y peor, lo que llevaba meses pareciendo. Os merecéis lo peor. Les dije con voz tan calmada que me sorprendió a mí mismo. Y lo vais a tener. Pero no hoy. Salí de allí sin gritar. Sin romper nada. Porque gritar habría sido un alivio. Y yo no merecía alivio. Merecía planear. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me mudé a un piso pequeño en Chamberí. Uno de esos alquileres caros que pagué con la tarjeta de la empresa antes de que me bloquearan el acceso. Elena llamó 100 veces. Dejó mensajes de voz que no escuché. Javier envió un email corporativo, hablemos como adultos. La empresa no puede sufrir por cuestiones personales. Como si follarse a mi mujer fuera una cuestión personal menor. Yo no respondí. Me senté en el balcón. Fumando un cigarro tras otro. Mirando las luces de Madrid que parpadeaban como si nada hubiera pasado. Pensé en denunciarlos. En vender mi parte y desaparecer. Pero vender significaba perderlo todo, la empresa que había levantado con mis noches sin dormir. Mis contactos. Mi reputación. Y desaparecer significaba dejarles ganar. Recordé las palabras de mi padre. Un militar retirado que murió solo, la venganza no es un plato frío. Hijo. Es un veneno que tomas tú primero. Pero él se equivocaba. O yo ya estaba envenenado. Empecé a observar. Desde lejos. Usé una cuenta falsa en LinkedIn para seguir sus movimientos. Elena volvió al trabajo como si nada. Publicando fotos en Instagram de cafés en Chueca. Sonriendo con esa cara que yo conocía tan bien. Javier cerraba deals. Presumía en reuniones. La empresa crecía. Ellos crecían juntos. Una noche. En un bar de la Latina. Los vi de nuevo. Sentados en una mesa. Manos entrelazadas bajo la mesa. ¿Reían? Y yo. Desde la barra. Sentí algo romperse dentro. No rabia explosiva. Algo más frío. Una certeza, el silencio no había salvado nuestro matrimonio. No salvaría nada. Solo había permitido que ellos siguieran adelante mientras yo me pudría. Decidí que tenía que actuar. No con violencia. Eso era para perdedores. Con inteligencia. Usando las mismas reglas que ellos habían roto, las de los negocios. Las de la sociedad española donde la imagen lo es todo. Donde un rumor bien colocado puede hundir una carrera. Primero. Recopilé información. Accedí a los servidores de la empresa con una contraseña vieja que no habían cambiado. Encontré emails. Fotos enviadas desde cuentas corporativas. Fechas que coincidían con viajes de negocios. Nada ilegal. Pero suficiente para manchar. Dudé. Muchas noches. Me preguntaba si valía la pena convertirme en esto, un hombre que espía. Que planea en la sombra. Pero luego recordaba su risa en la puerta.
Su desprecio implícito: Carlos es predecible. Carlos perdonará. Carlos es débil. No era débil. Solo paciente. Contacté a un abogado discretamente. Uno especializado en divorcios de alto perfil. Quiero todo documentado. Pero sin ruido aún. Le dije. Él asintió. Acostumbrado a estos casos en Madrid, donde el dinero habla más que los sentimientos. Mientras. Fingí normalidad. Respondí un email de Javier: necesito tiempo. Él interpretó que me rendía. Error. Elena intentó verme. Quedamos en un café neutral en Sol. Llegó guapa. Como siempre. Con ese perfume que me volvía loco. Carlos. Fue un error. Podemos arreglarlo. Mentía también. O quizá no mentía del todo. Quizá creía que podía tenerlo todo. ¿Un error de meses?, pregunté. Ella bajó la mirada. Te quiero. Pero. Javier me entiende mejor en el trabajo. Ahí estaba, la excusa clásica. El trabajo como pretexto para la traición. No grité. Sonreí. Entiendo. Y me fui. Esa noche. Empecé el plan real. Invertí parte de mis ahorros en acciones de competidores. Pequeñas cantidades. Anónimas. Empecé a filtrar información sutil a periodistas financieros que conocía. Nada directo. Solo dudas: ¿habéis verificado las cuentas del último trimestre? La empresa empezó a tambalearse levemente. Javier se puso nervioso. Me llamó. Carlos. ¿Qué coño estás haciendo? Fingí inocencia. Nada. Amigo. Solo vivo mi vida. Pero dentro. Algo cambiaba. Me miraba al espejo y no reconocía del todo esa mirada fría. ¿Valía la pena? Sí. Porque ellos no habían pagado nada. Ni un ápice de culpa real. Y yo estaba dispuesto a cobrar. Los meses siguientes fueron de espera calculada. Madrid en otoño. Con sus lluvias intermitentes que limpian las calles pero no las almas. Yo trabajaba desde casa. Como freelance en consultoría. Ganando lo justo para sobrevivir. Pero mi verdadero trabajo era observar. Javier y Elena se instalaron en el que había sido nuestro piso. Lo supe por las fotos que ella subía, la misma vista desde el balcón. Pero ahora con su mano en la de él. ¿Presumían? Creían que yo había desaparecido. Error grave. Amplié la vigilancia. Contraté a un detective privado. Uno de esos que operan en el Retiro madrileño. Discreto y caro. Me trajo fotos: cenas en restaurantes de lujo en Salamanca. Viajes a Barcelona por trabajo. Besos en el coche. Todo documentado. Dudé de nuevo. Una noche. Borracho en un bar de Lavapiés. Casi llamé a Elena para suplicar que volviera. El alcohol saca lo peor. O lo que queda de humano. Pero al día siguiente. Con resaca. Vi las fotos nuevas y la duda se evaporó. El plan avanzaba. Contacté anónimamente con socios inversores. Envié dossiers: irregularidades menores en las cuentas. Firmadas por Javier. Nada falso. Solo resaltado. Uno de ellos retiró fondos. La empresa perdió un contrato importante. Javier empezó a paranoquear. Lo vi en las reuniones virtuales a las que aún tenía acceso parcial. Ojeras. Voz tensa. Culpa a la crisis económica. Pero sabía que era yo. Elena. Por su parte.
Intentaba ser feliz. Publicaba stories de felicidad doméstica. Pero en sus ojos, en las fotos cercanas, vi grietas. Javier trabajaba más. Estaba irritable. Ella se sentía sola de nuevo. Bien. Decidí el primer golpe directo. Presenté la demanda de divorcio. Con pruebas de infidelidad. En España, no afecta mucho económicamente si hay régimen de gananciales. Pero sí a la reputación. El abogado la entregó en persona. Elena me llamó histérica. Carlos. Esto es innecesario. Podemos acordar. No. Respondí. Quiero que quede constancia. Javier intervino. Quedamos en su oficina. En el centro financiero. Entré como si nada. Él. Detrás del escritorio que yo había ayudado a pagar. Carlos. Retiro la demanda y volvemos a ser socios. La empresa te necesita. Sonreí. La empresa me necesitaba cuando os follabais a mis espaldas. Se puso rojo. Fue un error. Elena y yo. Estamos bien ahora. Por eso mismo. Dije. Quiero mi parte. O vendo a terceros. Amenaza velada. Sabía que no podía vender sin su aprobación. Pero podía forzar una disolución judicial. Cara y larga. Se suavizó. Hablemos números. Negociamos. Me ofreció una compra de acciones por debajo del valor. Rechacé. Quiero auditoría externa. Pánico en sus ojos. Sabía que había cosillas ocultas, gastos personales cargados a la empresa. Viajes de negocios. Aceptó la auditoría. Primer precio que pagué yo, tiempo y dinero en abogados. Pero valió. La auditoría encontró irregularidades. No graves. Pero suficientes para que Hacienda mirara. Javier tuvo que devolver dinero. Personal. Elena empezó a resquebrajarse. Me escribió, esto nos está destruyendo. A vosotros. Corregí mentalmente. Una tarde. La vi sola en un parque cerca de Retiro. Caminaba rápido. Teléfono en mano. Lloraba. Me escondí. Sentí una punzada. ¿Culpa? No. Satisfacción mezclada con vacío. Porque yo también pagaba. Noches sin dormir. Sueños donde los mataba. Despertaba sudando. Me preguntaba si esto me convertía en monstruo. Pero seguí. Filtré más. A un periodista de El Economista. Rumor, problemas internos en startup madrileña prometedora. La noticia salió pequeña. Pero impactó. Clientes dudaron. Javier contraatacó. Cambió contraseñas. Me bloqueó del todo. Intentó demandarme por acoso. Falló, nada probado. Pero me aisló más. Amigos comunes eligieron bando. La mayoría. El suyo. Dinero y carisma. Me quedé solo. Realmente solo. Y en esa soledad. El plan maduró. El invierno llegó a Madrid con frío cortante. El que se mete en los huesos. Yo me endurecía igual. El divorcio avanzaba lento. Como todo en la justicia española. Pero cada papel firmado era una victoria pequeña. Javier intentó reconciliarse falsamente. Una cena para hablar. Acepté. Curioso. En un restaurante vasco en el centro. Con manteles blancos y precios exorbitantes. Llegó con Elena. Mala jugada.
Ella evitaba mirarme. Él hablaba de superar el pasado. Carlos. La empresa sufre. Únete de nuevo. Reí. Genuinamente. Después de todo. ¿Me queréis de vuelta? Elena intervino, por favor. Carlos. Esto nos afecta a todos. A mí me afectó primero. Dije. Voz baja. Pero cortante. Se tensaron. Javier pagó la cuenta rápido. Salieron derrotados. Esa noche. Escalé. Tenía acceso a backups antiguos. Encontré más emails donde Javier planeaba apartarme antes de la traición visible. Carlos es un lastre creativo. Escribió a un inversor. Prueba de premeditación. La usé. Anónima a los socios. Reunión de emergencia. Javier perdió control mayoritario temporal. Llamó furioso. Eres un hijo de puta. Carlos. Como tú. Respondí. Y colgué. Elena buscó contacto real. Quedamos en privado. En mi piso. Entró nerviosa. Mirando alrededor como si buscara recuerdos. Carlos. Para esto. Javier está destruido. Bien. ¿No te duele verme sufrir? Sí dolía. Más de lo que admitía. Pero el dolor era combustible. Te acostaste con él sabiendo lo que significaba. Fue pasión. Error. Error repetido. Lloró. Intentó tocarme. Retrocedí. Vete. Se fue. Y yo vomité después. No de asco. De rabia contenida. El precio subía. Perdía empatía. Veía gente en la calle y pensaba en manipularlos igual. Pero continué. Invertí en corto contra la empresa. Legal. Anónimo. Cuando las acciones cayeron por rumores. Gané. Millones silenciosos. Javier descubrió parte. Intentó contraatacar, difundió que yo tenía problemas mentales post-traición. Amigos creyeron. Familia dudó. Aislado total. Pero rico. Y con poder. Primavera en Madrid. Almendros floreciendo como ironía. La empresa al borde. Javier vendió partes para salvarla. Diluyó su control. Yo compré anónimamente a través de fondos. Elena dejó a Javier. Lo supe por el detective. Discusiones. Él culpándola por el desastre. Ironía perfecta. Ella me buscó de nuevo. Carlos. Ayúdanos. Ayúdame. No. ¿Te necesito? Mentira. Necesitaba salvación. Rechacé. Javier quebró. Pidió préstamos. Perdió casa. Yo observaba. Ganaba dinero con su caída. Duda final, ¿parar? No. Un paso más. Revelé todo a prensa. Pruebas completas. Escándalo. Empresa hundida. Javier investigado por fraude menor. Elena sola. Reputación manchada. Yo. Invisible. Rico. Pero vacío. Verano asfixiante. Madrid vacío de turistas por calor. Yo en mi nuevo piso. Grande. Impersonal. Javier intentó suicidio. Sobrevivió. Hospitalizado. Elena desapareció del radar. Rumores, depresión.
Yo gané todo materialmente. Pero noches, pesadillas. Sus caras. ¿Valió? Seguí observando desde lejos. Javier salió. ¿Roto? Elena volvió. Intentó trabajo nuevo. Falló por pasado. Yo. Millonario silencioso. Sin amigos. Sin confianza. El plan completo. Precio, mi humanidad. Otoño de nuevo. Un año después. Los veo ocasionalmente. Javier mendiga favores. Elena trabaja de cajera. Yo paseo por Madrid. Invisible. Gané. ¿O perdí lo único que importaba, a mí mismo? ¿Mereció la pena?